Madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Ejecutivo pagará nómina a empresas y decreta moratoria de 6 meses de alquileres. Es una nota que se encuentra en el diario Panorama, pero que ustedes van a conseguir como principal información en prácticamente toda la prensa nacional. El gobierno otorgará bonificaciones a 6 millones de trabajadores públicos y privados a través del sistema Patria. El presidente Nicolás Maduro anunció la tarde de este domingo 22 de marzo la emisión de un decreto de emergencia económica ante los efectos económicos del coronavirus, que incluye una moratoria general de la cartera comercial de la banca durante 6 meses, así como la suspensión de los pagos de alquileres de vivienda y comercios. En una reunión con el Comité de Atención del COVID-19, el Ejecutivo decretó una moratoria de pago para los servicios de telecomunicaciones, e igualmente por los próximos 6 meses, y al mismo tiempo ratificó el decreto de inamovilidad laboral en el país vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Maduro informó que al día de hoy, es decir, ayer domingo, se han confirmado 77 casos de COVID-19 en Venezuela, todos ellos importados, y yo no sé por qué sigue con esa monserga, la verdad, y no se le puede decir de otra manera. Sí, sabemos, por ejemplo, que el médico de Cojedes que estaba enfermo, el primer caso que se registró en Cojedes, era un médico comunitario que llevaba toda su vida sin salir de Venezuela, pero le siguen diciendo caso importado. ¿Será porque a él lo contagió una persona procedente del exterior? Bueno, no lo sé, pero le sigue diciendo que todos los casos son importados. Yo no creo que a esta altura haga mucha diferencia si los casos son importados o son nacionales. Son casos y ya. Entre las medidas económicas anunciadas por el jefe de Estado para atender el golpe a la pequeña y a la economía venezolana de la pandemia, anunció el pago de nómina a la pequeña y mediana industria y comercios del país a través del sistema Patria por un lapso correspondiente a 6 meses. Sin dar detalles sobre los montos, y esto es un matiz importante que hace Panorama, que la oposición pidió sea hoy por el orden de $15, ya les voy a seguir leyendo, de 1 millón de bolívares. Maduro anunció que esta semana se va a activar un conjunto de bonos especiales para los trabajadores de la economía informal y de la empresa privada, con los que espera llegar a 6 millones de empleados. En relación con los venezolanos varados en aeropuertos de Estados Unidos, ordenó al canciller de la República para que se habilite un avión de Conviasa para buscar a los más de 200 venezolanos que están en Estados Unidos que quieren regresar, ante lo cual exigió al gobierno de Washington una licencia para permitir el vuelo de Conviasa al menos por 48 horas. Exijo al gobierno de Estados Unidos, por esta situación de pandemia global, eliminar las sanciones y bloqueo de Venezuela, y llamo mañana a que todos y todas en el mundo se unan en campaña por este motivo de eliminar de forma humanitaria estas sanciones criminales. En el contexto de la crisis, el presidente denunció ante la comunidad internacional y de Venezuela que desde Estados Unidos se ha desactivado un plan para desestabilizar a Venezuela en este momento, ante lo que llamó a los militares a estar alertas. Yo quiero hacer un pequeño análisis sobre lo que significan estas medidas de Nicolás Maduro. Yo la verdad no había visto lo de las viviendas, yo había visto nada más que la congelación, digamos, del pago de los alquileres se limitaba a los establecimientos comerciales, digamos, a lo que no es vivienda, al inmueble que no es vivienda. Bueno, pero leo que también es vivienda, eso es preocupante, bueno, porque ya normalmente los alquileres están congelados, la gente no recibe nada de ellos. El que recibe algo de ellos tiene unos contratos especiales, que no son los mismos contratos que se hacen para, digamos, ante los tribunales venezolanos, ante las notarías venezolanas. Tienen contratos de palabra, contratos que se honran porque, hay relaciones entre los arrendatarios y los arrendadores. También habla Maduro de entregar bonos, de asumir la nómina que no está aquí en esta nota, asumirlo la nómina de las empresas privadas durante 6 meses, y habla también de, eso de pagos a través del sistema Patria.
Bueno, la última vez que Nicolás Maduro intentó eso, desató una inflación de 135.000%. Eso fue cuando cambió el bolívar fuerte por el bolívar soberano, y de esto ni siquiera hace 2 años. Si agosto estamos en el mes 3, agosto es el mes 8, hace 1 año y 7 meses que pasó eso. Casi 1 año y medio, podríamos decir. Bueno, 135.000% fue la inflación del primer año. Fue la hiperinflación más dañina, más perniciosa que recuerde este país, que recuerde probablemente la historia de Latinoamérica, que es una historia rica en hiperinflaciones. Podríamos decir que el tema de los alquileres comerciales ya es parte de un pacto, digamos, o sea, que se congelen los alquileres comerciales es parte de un pacto entre el arrendador y el arrendatario. Podría ser incluso un pacto entre el arrendador y el arrendatario, porque el arrendador sabe que en los próximos 6 meses van a ser muy duros también para el arrendatario, en el sentido de que no va a poder, digamos, cumplir con sus compromisos porque se va a vender muy poco. El salario mínimo en Venezuela, mi gente, es de aproximadamente, no es de 300.000 bolívares, eso es una falacia. El salario mínimo en Venezuela está en el orden de entre 25 y 40 dólares, de ahí la propuesta de Francisco Rodríguez de pagar 25 dólares al mes a cada uno de los 15 millones de venezolanos que se encuentran en el, digamos, la población económicamente activa. Pero resulta, y este es un gran pero, que esos trabajadores no están amparados por la ley del trabajo. Por cierto, también decretó inamovilidad laboral, como ya les leía. Esos 15 millones de trabajadores, o muchos de esos 15 millones de trabajadores, funcionan con sus empresas, especialmente con sus empresas del sector privado, en base al contrato de honorarios profesionales. Y en estos contratos de honorarios profesionales, bueno, ganan un poquito más de lo que es el salario mínimo venezolano, que como saben ustedes son 300.000 bolívares, es decir, unos 6 dólares. Bueno, resulta que esos trabajadores, que ahora están muy críticos, Maduro les promete o les ofrece un salario que en el Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM.
Disculpen ustedes porque se me cayó la señal. César me dice que me había quedado en el análisis del tema de los alquileres. Bueno, había ido del análisis de los alquileres, hablando aquí solo como los locos porque se me había caído la señal. Me había ido al análisis del tema de los salarios, del salario real. El salario real en Venezuela no son los 300.000 bolívares de los que habla Maduro, es más dinero. El salario real está probablemente en el orden de los $30, 25, $30 mensuales, pero esos son salarios que están negociados entre los patronos y los trabajadores, es decir, no son salarios que estén amparados por la ley del trabajo, son unos salarios que además que funcionan mucho bajo la figura del contrato de honorarios profesionales. Yo te pago a ti un sueldo y no te pago más nada, pues te pago tu salario, y tu salario ya incluye tus prestaciones, ya incluye todo lo que tú tienes que cobrar, porque la gente quiere el dinero para allá, no quiere obviamente la farsa de unas prestaciones que en este momento y nuevamente por efecto de la hiperinflación son una farsa. Maduro se compromete a pagar los salarios de todo el mundo durante 6 meses. Él ya había hecho eso. La última vez que hizo eso fue en agosto de 2018. En agosto de 2018 Maduro hizo una reconversión monetaria, no sé si lo recuerdan, la reconversión al fulano Bolívar soberano o al llamado Bolívar soberano, y ofreció pagar por 3 meses todos los salarios de todo el sector público y todo el sector privado. El sector privado que se quedó con que Maduro le pagara los salarios, y mucha gente todavía recibe salarios a través del sistema Patria, incluso en el sector privado, bueno, vio cómo esos salarios se convertían de $30 a los que lo había llevado compulsivamente el régimen de Maduro a $5, $4, que un año después era el salario mínimo, y es el salario que obedece a la productividad real del sector público y del sector público venezolano. O sea, el sector público venezolano no tiene dinero. Por lo tanto, las medidas de Nicolás Maduro son medidas forzadas por las circunstancias, son medidas sin margen de maniobra. Y bueno, yo realmente lo que le arriendo a esto es más emisión monetaria, es decir, más hiperinflación, con el agravante de que la hiperinflación, cuando sufrimos la primera hiperinflación, y esto sonará a una redundancia, a una tontería, pero no es así, que cuando sufrimos la primera hiperinflación no habíamos sufrido ninguna hiperinflación antes, o estábamos empezando a sufrir la hiperinflación. El año anterior habían sido 2.000 y pico %, el año de la reconversión monetaria, el año en el que Maduro se comprometió a pagar los sueldos de todo el mundo, fue 135.000 %, es decir, es evidente que pagó los salarios emitiendo con la maquinita de emitir dinero, emitiendo dinero inorgánico. Y lo segundo que hay que decir, que es un problema grave también en este momento para Maduro, y yo diría que para todo el país, porque el país se ha encogido al tamaño de la economía que el comunismo le impuso, que el socialismo le impuso. Decía Churchill que el socialismo es la distribución equitativa de la miseria. Bueno, la segunda cosa que para Maduro es grave en este momento es que no está la carta de la emigración, ya no existe la carta de la diáspora, es decir, no existe en ninguno de los sentidos, no existe porque emigrar para un venezolano de este tiempo se volvió ya muy poco atractivo, porque todos los países del mundo, mal que bien, van a tener que emprender su caminata por el desierto para recuperar su economía. Y segundo, porque la carta de las remesas, que era una carta que Maduro jugaba bien, que nos servía a los venezolanos, bueno, ahora se va a poner mucho más dura, justamente porque los venezolanos se distinguen internacionalmente, o nos distinguimos internacionalmente por ser los recién llegados, y entonces tenemos empleos precarios. En nuestra mayoría, en el exterior, tenemos empleos precarios. Esos empleos van a sufrir muchísimo con esta crisis. Me perdonen la larga introducción, pero es que también estoy enfrentando muchos problemas con el Internet y creo que el análisis en este momento es necesario y es importante. Rogarle a Dios, eso sí, porque la crisis sea lo más corta posible, rogarle a Dios porque en Venezuela de verdad las medidas que emprendió el régimen de suspender, digamos, la movilidad, den efecto y la pandemia no se extienda dentro de Venezuela, porque si no, las consecuencias negativas no serían lo que yo les estoy diciendo, sino serían
una cosa mucho más grande y mucho más lamentable, y con un saldo realmente terrible para todos los venezolanos. Son las 6:44, titulares de la mañana de RCR 750 AM, con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Maduro anuncia 77 casos de COVID-19 y reducción en la cadena de contagio. Llamen pavo al Barça, por cierto, se puso la chaqueta del Barça ayer. Gracias a las medidas audaces y valientes, alábate pato que mañana te mato, hemos logrado cortar en un 3% la cadena de transmisión del coronavirus en Venezuela. La transparencia es importante también, y yo creo que, yo no voy a acusar al gobierno, al régimen en este momento de no ser transparente con las cifras, pero no suenan, la verdad, no suenan, y hay que decirlo. No suenan, 77 casos para el número de gente que uno oye y para la alarma que uno oye alrededor de uno. También puede ser una cosa causada por los medios, causada por las redes sociales, causada por 20 años de opacidad informativa. O sea, si por algo se ha caracterizado el chavismo y muy especialmente el madurismo, es por su opacidad, y una opacidad tan grande que ya vamos a hablar del caso, por ejemplo, de Darvinson Rojas. La gente no cree en esto. Es así. El presidente de la República, Nicolás Maduro, Leo Telesur, agradeció este domingo a miembros de la Fuerza Armada Bolivariana y médicos que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional para hacer cumplir la medida de cuarentena. Tomamos las medidas más drásticas para poder neutralizar la llegada de la pandemia. La cuarentena en todo el territorio es necesaria para proteger al pueblo. Gracias a las medidas audaces, hemos cortado un alto porcentaje de la cadena de transmisión del coronavirus en Venezuela, indicó el jefe de Estado. Y hay que decir, ojalá, Dios quiera que eso sea así. Asimismo, el presidente reiteró que valió la pena la cuarentena para cortar la cadena de transmisión. De acuerdo a las estadísticas, hemos reducido al 3% el número de contagios por haber tomado las medidas correspondientes. Valió la pena, agregó. Venezuela, yo no entiendo lo que es reducir al 3% el número de contagios. La verdad, no entiendo qué significa ese 3%, y probablemente nadie lo entienda. Probablemente sea una cifra para que hoy los programas de radio y de televisión del régimen y de su amplísima cadena de medios tengan de qué hablar, y tengan una cifra con la que, marear a la gente. Yo no entiendo el 3%. Si alguien me lo explica, se lo agradezco. Venezuela ha llegado a 77 nuevos casos confirmados por coronavirus. Todos son importados: 21 de España, 10 de Colombia, 3 de Estados Unidos, 3 de República Dominicana, 3 de Italia, 2 de Brasil y 1 de Perú. Entre ellos 37 son mujeres y 40 hombres. Instó a la población a profundizar la medida de cuarentena para proteger la salud de las personas. Nadie debe salir a la calle sin tapabocas. Vamos a radicalizar la cuarentena en las comunidades, dice esta nota de Telesur. En tanto, y esto es información de última hora, se reporta bajón eléctrico en la Gran Caracas. No solo en la Gran Caracas, me van a permitir que yo por un momento tipee la etiqueta sin luz en Twitter. Un momento, por favor. Sin luz en Twitter nos arroja que hace 2 horas había apagón en Cabimas, que hubo un apagón muy fuerte en Valencia desde medianoche, que se mantiene en algunas zonas del país, que hubo apagón en Los Teques también, es decir, hay una falla importante del sector eléctrico en este momento. Y ahora sí voy a poder tipear lo de sin luz. Ya les digo, el internet me tiene loco el día de hoy. ABA me tiene loco el día de hoy. Vamos a ver qué sale cuando uno arroja lo más reciente de sin luz. Me perdonan. Esto debería estar hecho, pero como ya les digo, internet es como complicado en este momento para mí, para todo el mundo. Yo creo que también la banda ancha se está angostando cada día más. No sé si no puedo usar ese verbo, angostar. Dice, sin gasolina, sin luz, sin agua. Sin luz desde anoche, norte del municipio Naguanagua. Luego vienen unos tweets de Argentina. Sin luz, San Diego, Los Jarales, Carabobo, hace 1 hora, 2 horas, hace 3 horas y 30 minutos que estamos sin luz en Valencia, Los Nísperos. Dice, no hemos podido dormir con este calor, tenemos 2 horas sin luz en San Blas, Valencia. Sin luz, nuestros usuarios nos reportan
fuerte bajón de luz en Chacao. Esto fue hace 3 horas, 2:58 am, sin luz y sin batería. Esta señora no dice dónde está. Media hora después se volvió en la luz Cabimas, hace 4 horas, es decir, hay un apagón importante en el centro del país, fundamentalmente en el centro y hacia el occidente del país. Vamos a echarle una mirada a los periódicos del mundo entero. Vamos a ver qué nos trae Europa, por ejemplo. Dice, los hospitales, esto es Le Monde, los hospitales enfrentan una inundación de casos graves. El país nos dice que España prolonga el estado de alarma por 15 días. Süddeutsche Zeitung es un periódico alemán, el periódico del sudeste alemán, del periódico del sur alemán, dice Merkel en cuarentena. Merkel, esa lideresa de Alemania, esa lideresa occidental, porque ciertamente es una de las políticas mejor apreciadas en el mundo entero, se reunió con gente que ahora salió positiva en el coronavirus y por lo tanto se colocó ella misma en aislamiento voluntario. Dallas Morning News dice se ordena refugiarse en casa, es decir, Estados Unidos ya está empezando a aplicar cuarentenas. Financial Times dice España pide un nuevo plan Marshall de la Unión Europea, de los estados de la Unión Europea para guiar el crecimiento, para retomar el crecimiento. De América Latina dice darán mejoras a trabajadores sin relación de dependencia. El Financiero dice avisora AMLO una crisis económica. La verdad que el comportamiento de López Obrador durante este tiempo ha sido una verdadera vergüenza. En La Nación dice el gobierno refuerza los controles en el conurbano por la cuarentena. El Comercio de Perú, 11.000 personas intervenidas por no cumplir cuarentena, y la prensa de Nicaragua, donde también ha habido una irresponsabilidad absoluta por parte del tándem Ortega-Murillo, dice mala atención en el caso del COVID-19. En tanto, en Falcón son dos niños los primeros contagios del coronavirus, y esto dentro de todo lo malo que es una buena noticia, porque aparentemente el coronavirus le da muy suavecito a los chamos, ¿no? Los chamos entre 0 y 9 años, aparentemente los síntomas del coronavirus son muy suaves. Yo ayer leía una historia de un nadador que había sido medallista de oro, un nadador australiano, no es Ian Thorpe, un nadador australiano que había sido medalla de oro en Londres 2012, víctima de coronavirus. Decía que es lo peor que le había pasado en la vida. Decía que el dolor muscular era una cosa horrorosa, que la falta de aliento era una cosa terrible, que habían pasado ya 3 semanas de que lo habían declarado curado y todavía estaba sin aliento. Decía, bueno, si esto me pasa a mí, que soy un atleta de élite, no quiero pensar que le puede pasar a una persona mayor que se contagie de coronavirus. Así que nuevamente, el mensaje es a cuidarse. Ya son las 6:52 y no he dicho nada del programa, me van a perdonar y se me pueden hablar. Y en el corte que tuvimos por la falla de internet, la Asamblea Nacional plantea a Maduro transferencias de $15 mensuales a familias en la cuarentena. Esta es una rueda de prensa que dio ayer el diputado Alfonso Marquina de la Comisión de Finanzas y el diputado Ángel Alvarado, que estaba al lado de él a juzgar por la foto. Salen ambos con su tapabocas, con su mascarilla. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Finanzas y el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, plantearon la necesidad de aplicar 5 medidas económicas para enfrentar la situación del país ante la cuarentena por la pandemia mundial por el coronavirus. Explicó las medidas económicas propuestas del Ejecutivo Nacional y exigió que se debe diferir el pago de impuestos nacionales y municipales. De esto Maduro no dijo nada. O sea, todo el sacrificio de las medidas es sacrificio de tercero o emisión inorgánica. Nada, no hay ningún sacrificio del fisco, ningún plan para recortar el presupuesto en un país que, por cierto, no tiene presupuesto nacional, porque el presupuesto nacional lo aprobó en un levantabrazos sin discusión ni nada la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual es ilegal, pues, hay que decirlo. Se toma esta medida, dice, para que las empresas puedan disponer de ese dinero para las nóminas mínimas, subsidios directos, transferencias a los venezolanos que equivalen a $15, $1 millón mensuales, mientras se mantiene la cuarentena por la pandemia
Mundial afirmó que estas transferencias por persona serían para el 60% de la población que se encuentra en situación de desempleo o subempleo, es decir, el sector informal. Y para irme, denuncian detención del periodista Darwinson Rojas por las FAES. Primero le voy a leer una nota de Guaidó. Guaidó condena secuestro del periodista Darwinson Rojas a manos de las FAES. No sabemos, en este momento Darwinson Rojas creo que está en Caricuao y hoy lo presentan a tribunales. No sabemos qué delitos se le imputan, pero nuevamente informar no es un delito. Informar es parte trascendental de lo que vivimos en este momento. Sin transparencia va a ser mucho más difícil erradicar el coronavirus, y eso vale para Venezuela y vale para el mundo. Así que desde esta tribuna, desde este programa, exigimos también la libertad de nuestro colega periodista Darwinson Rojas, un periodista muy joven, por cierto, que hacía su trabajo a través de las redes sociales y esperemos muy pronto lo pueda volver a hacer. 6:55, así termina este accidentado titulares de la mañana del 23 de marzo de 2020. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en